Bienvenidos a Atando Legajos, un videopodcast de Odilo Memoria Digital donde hablaremos sobre el mundo de los archivos y la preservación digital. Ponte cómodo y disfruta. Hola, muy buenas a todos y muchas gracias por estar una vez hoy más con nosotros en este programa de Atando Legajos. Hoy es un programa muy especial porque tenemos dos invitados muy relevantes, muy importantes, como son Carlos Alonso, investigador y socio de Transcriptorium, una de las soluciones más importantes y líderes del mercado, y representando a Odilo tenemos a Esther Ovejero, experta y técnico en producto de archivo y preservación digital. Bienvenidos a los dos y muchas gracias por estar hoy con nosotros. Hola, bienvenidos a vosotros, encantado que nos hayáis invitado y muchas gracias por compartir este espacio y este rato. Hola, estoy muy emocionada de formar parte de esta aventura, así que vamos allá. Genial, muchísimas gracias a los dos. Pues si queréis ya vamos a empezar un poquito con la ronda de preguntas y bueno, vamos a preguntar en este caso a Carlos, que es nuestro representante de Transcriptorium. Así que Carlos, cuéntanos un poquito qué es lo que hacéis desde Transcriptorium. ¿Qué es Transcriptorium? Bueno, Transcriptorium es una empresa nueva, muy joven, que nace del mundo de la investigación en el ámbito de la Universidad Politécnica de Valencia, en concreto del Centro de Reconocimiento de Patrones de Tecnología del Lenguaje Humano, que llevaba 20 años desarrollando, investigando en el ámbito del lenguaje y de las técnicas y las tecnologías aplicadas, y como fruto de ello nace una spin-off para poder llevar todos esos avances al mundo comercial. Su ámbito principal de trabajo es el de la documentación manuscrita, soporte digital, y aplicando para ello métodos y técnicas de la inteligencia artificial. Perfecto, Carlos. Pues muchísimas gracias por esta gran descripción de lo que hacéis desde Transcriptorium, de dónde venís y de dónde ha nacido lo que es la idea. Y nada, ahora es tu turno, Esther. Cuéntanos un poquito qué hacemos desde Odilo. Cuéntanos. Bueno, pues Odilo es una empresa española especializada en servicios tecnológicos y de consultoría para archivos e instituciones públicas y privadas. Su línea de negocio, Memoria Digital, está especializada en la administración electrónica y archivística, y Odilo Memoria Digital está presente en entidades locales, gobiernos autonómicos, universidades y infinidad de organismos públicos. Muchísimas gracias a los dos por la presentación de ambas empresas y por la gran descripción que habéis hecho. Y bueno, vamos a profundizar ahora un poquito más, así que voy a darle otra vez la palabra a Esther para que haga una breve demostración de lo que es Odilo. Bueno, pues como muchos ya sabréis, la solución de archivo y preservación de Odilo permite la configuración de distintos portales de archivo que contribuyen tanto al control de acceso a la información como a la difusión de la misma, dos aspectos que en los últimos años se han convertido en puntos clave para los archivos españoles. Los portales funcionan como ventanas a la información que custodian nuestros archivos, ventanas que permiten, por un lado, un acceso público a la información y, por otro, que un grupo específico acceda a una documentación que, por sus características, no puede ser visualizada por el público en general. Bueno, pues para esta demostración hemos creado un portal general de acceso público porque hemos utilizado información procedente de pares, es decir, información disponible para el público en general. Pero si la información contara con algún tipo de restricción de visualización o derechos de autor asociados, sería posible restringir el acceso a la misma para un grupo de usuarios previamente identificados. A través de este botón de identificación podríamos dar acceso a un grupo, por ejemplo, de investigación de una universidad. Los portales de archivo nos van a permitir hacer búsquedas sobre los metadatos descriptivos de los registros. Pues, por ejemplo, podríamos localizar un registro por su título. Por defecto, las fichas descriptivas de los registros van a responder a la norma ISAT-G, pero la visualización va a ser totalmente personalizable, es decir, se va a adaptar a las necesidades de cada organización. A través de las fichas descriptivas vamos a poder navegar por distintas partes, por ejemplo, por los niveles superiores, como es, por ejemplo, la serie. Vamos a darle. Aquí tenemos la ficha descriptiva de la serie documental a la que pertenece ese expediente.
Y también vamos a poder navegar por los niveles inferiores. Pero además vamos a poder navegar por las autoridades o los puntos de acceso normalizados. Esto es que vamos a poder visualizar y acceder a todos los registros que contengan estas autoridades. Vamos a acceder a la autoridad Ministerio de Ultramar, ¿vale? La descripción es muy somera, simplemente un término principal, y aquí vamos a ver todos los registros que tienen esa autoridad asociada. Pero también, mediante las fichas descriptivas, vamos a poder acceder a los objetos digitales asociados. Y es aquí, en los objetos digitales, donde entra en juego la propuesta de integración entre el proyecto de Transcriptorium y la solución de archivo y preservación de Odilo. En cualquier caso, al principio hemos visto que, además de una búsqueda general que funciona de un modo similar a un navegador como puede ser Google Chrome, podemos también hacer búsquedas avanzadas, combinando distintos parámetros de búsqueda, nexos, operadores e incluso índices que recogen las autoridades o puntos de acceso normalizado. También vamos a tener filtros, en este caso el más habitual, que es el de fechas, pero pues, se pueden personalizar tantos como metadatos descriptivos tengamos en nuestros registros. Estas funcionalidades de búsqueda se complementan con un desarrollo en el que estamos trabajando actualmente y que va a permitir hacer búsquedas sobre el contenido de los documentos, de un modo muy similar al menú Buscar en documentos del área de administración. ¿Cómo funciona? Bueno, pues al asociar un objeto digital con el reconocimiento óptico de caracteres, el OCR, la solución lo que va a hacer va a ser indexarlo y permitir al usuario hacer búsquedas sobre el contenido del mismo. Bueno, pues con la integración esta funcionalidad iría muchísimo más allá, porque sería posible localizar los documentos utilizando el algoritmo desarrollado por Transcriptorium sin necesidad del reconocimiento óptico de caracteres. Por lo tanto, desde la propia búsqueda general, haríamos una simple búsqueda, esta vez de un término incluido en un documento asociado a un registro, y la solución nos devolvería aquellos registros con documentos asociados que pudieran contener estos términos. Vamos a entrar a la ficha. Aquí, al entrar en el objeto digital, accederíamos al visor específico de Transcriptorium. Y aquí le paso el testigo a Carlos. Muchas gracias, Esther. Vamos a mostrar a continuación las posibilidades que la inteligencia artificial, a través de las tecnologías que está desarrollando Transcriptorium, ofrece en este sentido. Aquí veis un portal de búsqueda, una interfaz de uno de los proyectos de Carabela, en el cual vamos a hacer una búsqueda de una palabra, utilizando la raíz archivo, archivos, archivas, etcétera, y nos da que dentro de esa colección del archivo de protocolo de Cádiz y de General de India hay 5 expedientes en concreto que hablan de archivos. Si buscamos en uno de ellos, nos dice que en 2 de sus páginas aparece, como podéis ver ahí, efectivamente ese término archivo. Nos lo remarca, nos dice en concreto dónde está, de manera que es bastante útil y fácil el uso de esta herramienta. Pero no solamente nos permite encontrar palabras o términos sueltos, sino que a la vez estas tecnologías van a ayudar al investigador a poder acceder o comprender mejor el texto, puesto que nos va auxiliando en la interpretación del mismo, dándonos, como veis ahí, unas posibilidades, unas probabilidades de que esa palabra o ese concepto diga exactamente ese término, un 90%, un 80%, como veis ahí. Esto es la base de lo que se llama la indexación probabilística, que es en lo que se soporta toda nuestra tecnología. Las búsquedas las podemos hacer de diferente manera. Palabra simple, o en este caso una búsqueda compleja, utilizando 2 términos, libro e Inquisición, para ver el tema del comercio con América, de los libros que iban para allá y las prohibiciones que la Inquisición ponía. De los 2 expedientes que ha localizado, veis ahí en una de sus páginas, las 2 palabras, una de ellas repetida, libro, nos la marca, y la palabra Inquisición. De manera que muestra un libro que estaba prohibido llevar a América. Estas mismas búsquedas podemos hacerlas sobre palabras simples, pero quiero que ahora veáis, si hacemos la búsqueda por capitán, que el sistema no tiene ningún tipo de barrera en cuanto a tipos de letras o en cuanto a idioma. Si hacemos la búsqueda de capitán, nos dice, como es lógico, que tiene muchos números de expediente que recoge la palabra capitán, pero fijaros la variedad tipológica en cuanto a letras que tiene. En concreto, esta colección, que va desde el siglo XVI al siglo XIX, pues lógicamente recoge muchas manos, muchos estados de conservación diferentes de documentos, problemáticas muy distintas. Además, en este proyecto se quiso experimentar y poner en estrés máximo al sistema para ver la capacidad. Y como digo, no solamente permite encontrar distintos tipos de letras, sino que tampoco tiene barrera idiomática.
Si nosotros entrenamos una colección en latín, en francés, en cualquier idioma, la búsqueda es igualmente exitosa. Incluso podemos llegar a ser palabras complejas en una cadena de secuencias concretas. Por ejemplo, si buscamos Sanlúcar de Barrameda y queremos que nos aparezca todo seguido, Sanlúcar de Barrameda, pues le decimos al sistema que nos haga esa búsqueda. Nos dice en concreto que hay 7 expedientes que tienen en el Archivo General de India que tienen la palabra Sanlúcar de Barrameda. Si miramos en uno de ellos, pues nos va a mostrar cómo efectivamente en una de sus páginas la palabra Sanlúcar de Barrameda aparece resaltada. Ahí la tenéis, bastante unida a toda su grafía, y como veis es capaz de reconocer a pesar de los problemas de letra y de transferencia. En fin, una tecnología que, como antes ha dicho Esther, permite no solamente la recuperación de información, sino también el análisis de texto, de sus contenidos, y lo más importante para los archiveros, clasificar tipológicamente documentos y segmentarlos. Aquí veis, por ejemplo, cómo con un 93,7% acierta todas las tipologías documentales que existen en un protocolo notarial, que es el ejemplo este que estamos haciendo. O, en este caso, cómo se pueden ayudar para buscar y para localizar todo lo que son las palabras clave, los metadatos, o incluso los resúmenes, digamos, que como nota de alcance se pueden poner en las fichas definitivas de los documentos. Muchas gracias, Ricardo. Muchísimas gracias, Carlos, muchísimas gracias, Esther, muchísimas gracias a los dos por esta gran exposición de las dos herramientas, tanto de Transcriptorium como de Odilo. Y nada, ahora vamos a empezar a hacer las preguntas. Bueno, yo os voy a hacer una pregunta al inicio y después os dejaré a vosotros, que sois los dos expertos en el área, ¿no? Así que la pregunta para ti, Esther, ¿cómo surge la idea de esta integración entre Transcriptorium y Odilo? Bueno, pues Odilo Memoria Digital está repleto de investigadores, pero quizá la más inquieta intelectualmente es la responsable del equipo de producto, que es María José Baños. Ella fue quien nos acercó por primera vez al proyecto de Transcriptorium a través de la conferencia Inteligencia Artificial aplicada a los archivos históricos, el proyecto Carabela, organizada por el Archivo General de la Región de Murcia en junio del año pasado. Los primeros contactos los tuvimos en febrero y, bueno, pues a partir de entonces empezamos las conversaciones que nos han traído hoy a presentar esta posible e interesante integración. Genial. ¿Y cuáles son las mejoras que podría aportar tanto a Transcriptorium como a Odilo esta integración? Bueno, diariamente invertimos mucho esfuerzo en mejorar nuestro aplicativo para que las tareas de gestión archivística, incluida la difusión de la información, que ya sabéis que en los últimos años se ha convertido en una labor crucial para nuestros archivos, pues pueda acometerse de una manera intuitiva, ágil y eficaz. Con esta integración lo que conseguiríamos es un punto más para lograr nuestro objetivo. ¿Por qué? Porque estaríamos ofreciendo un servicio que mejoraría la funcionalidad de autoridades, permitiendo la creación automática de las mismas a partir de búsquedas realizadas. Digamos que sería una creación automática de puntos de acceso normalizados. Pero no solo eso, sino que además se podría llegar a plantear un proceso de descripción automática del que ha comentado Carlos antes, que ayudase, en base a la lectura de los documentos, a incorporar nuevos metadatos a las descripciones de los registros, pues, por ejemplo, las fechas de las firmas o lo que ha enseñado Carlos antes. Esto sería un verdadero regalo no solo para los archiveros, sino también para los investigadores. Pero llegados a este punto, me apetece preguntarle a Carlos. Esta integración aporta muchos aspectos que benefician a los investigadores, pero ¿cuál crees que es el que destacaría más, Carlos? Bueno, vamos a ver, yo sin duda la respuesta está clara, el ahorro de tiempo y la accesibilidad al documento. Hasta hoy, encontrar un documento que te interesa al investigador es llevarse muchas horas moviendo legajos, moviendo hoja tras hoja, para poder encontrar algo que te pueda interesar. Sin embargo, de esta manera las búsquedas son inmediatas, los resultados son de décimas de segundo y en un momento un investigador puede encontrar muchísimas cosas que hasta ese momento no había podido localizar con esa facilidad y con esa agilidad. Por supuesto, también para el gestor del archivo, que ya hemos hablado de la clasificación, etcétera, etcétera, que pueda ayudar a ello. Cuando has dicho lo de página tras página, me ha venido a la cabeza un titular de la prensa que os llamaba la piedra Rosetta. Una comparación que es de un gran calibre, ¿no? ¿Cómo os sentís cuando lo leéis o cuando escucháis esa comparación? Bueno, realmente fue eso, un titular de prensa, un periodista que quiso pues encabezar su artículo de esa manera. Y el porqué es muy simple, o sea, cuando nosotros estuvimos explicando que
bueno, que hasta ahora la historia de la humanidad se había compuesto accediendo a una mínima parte de la información que se conserva en nuestros archivos. Una mínima parte que es la que está descrita y, por tanto, es accesible al investigador a la hora de buscar, por lo general. Y son muy pocos los catálogos que existen en los archivos, muy pocos los archivos que cuentan con un catálogo de todo su fondo o incluso de una mínima parte de su fondo. Bien, esta herramienta lo que permitirían es acceder a todo lo que esté digitalizado sin necesidad de que esté descrito y, por tanto, la facilidad, o mejor dicho, la cantidad y calidad de la información que van a poder tener los historiadores es muy superior a la que hoy en día, con lo cual creemos que de alguna manera ayudaría a reescribir la historia hasta cierto punto. Entonces, sí, nos gustó mucho ese titular porque, hombre, salvando las distancias, pues bueno, es un gran paso para la ciencia. La verdad es que es una interesante comparación y a nosotros nos encanta poder colaborar con la Pera Rosetta para poder seguir mejorando y creciendo. Pero creo que aquí nos estamos preguntando todos, porque la herramienta que habéis creado ha sido una solución y una ventaja para todos los investigadores. Nos va a permitir localizar de forma muchísimo más rápida las palabras clave dentro de los textos y nuestro tiempo de búsqueda, como bien has dicho, se va a reducir muchísimo. Pero yo creo que aquí estamos todos pensando lo mismo. ¿Cómo surge esta idea de crear esto? Pues, bueno, surge de una necesidad, básicamente, y de una casualidad. Yo fui jefe bueno, responsable de documentación del Centro de Arqueología Subacuática del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico en Andalucía, y la época en la del expolio de Odisei, el Ministerio de Interior y los cuerpos de seguridad nos pidieron una información muy específica sobre qué se había expoliado, qué se había podido, cuál había sido el objeto. Esto nos llevó a darnos cuenta de la gran complejidad que existe para poder dar una respuesta inmediata y que, por tanto, quizás las nuevas tecnologías ya en el siglo XXI podían ayudarnos, ¿no? Entonces ello me hizo buscar a través de la prensa, de internet, etcétera, equipos que estaban dedicándose al uso de la inteligencia artificial, más allá de lo que son los OCR, que ya no lo permitía, la inteligencia artificial para estos fines, y contacté con la Universidad Politécnica de Valencia, con Enrique Vidal, el catedrático Enrique Vidal, y gracias a eso nace ese proyecto Carabela, que fue, aunque ellos ya llevaban mucho tiempo de rodaje en esta temática, el proyecto Carabela fue casi una reflexión a nivel de investigación sobre hacia dónde podemos llegar con eso y cuáles son los límites que podemos obtener con estas tecnologías. Y bueno, la verdad es que fue bastante interesante. Sí, la verdad es que es muy interesante y además complejo, ¿no? Seguramente durante el desarrollo de vuestra herramienta y su puesta en marcha habréis tenido algún reto que os haya resultado bastante difícil, ¿no? ¿Hay alguno ¿cuál es el reto que más difícil os ha resultado? ¿Y hay alguno que no hayáis podido resolver todavía? Bueno, el reto fue todo. Vamos a ver, era partir de una idea y partir de una experiencia que tenían en ese caso los equipos de Valencia para crear un nuevo mundo desde el punto de vista de las necesidades que teníamos, ¿no? Ellos trabajaban en un ámbito, pero las necesidades desde el punto de vista del archivo y del investigador eran otras, ¿no? Entonces, todo desde cómo entrenar al algoritmo, cómo poder solucionar los problemas de las abreviaturas a la hora de que el sistema, el algoritmo matemático sea capaz de encontrar y resolver esas abreviaturas, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta, bueno, nos va sorprendiendo día a día. Cada trabajo en el que nos metemos un reto. Entonces, cuando acabamos el proyecto Carabela, yo lo había visto, lo habíamos contemplado desde esa necesidad de dar respuesta a ese problema concreto, ¿no? de las nuevas tecnologías para encontrar documentación. Pero después nos fuimos dando cuenta que esas tecnologías también sirven pues, para clasificar documentos, para segmentar documentos, para, bueno, ayudar de una manera que no, hoy en día yo creo que todavía no somos conscientes del alto nivel que puede ser, al que puede llegar, ayudar de alguna manera al gestor de esa información. Joder, la verdad es que es muy interesante. ¿Y tú crees que en todos estos retos que os habéis encontrado y que os seguís encontrando, crees que la integración con Odilo podría ayudaros? Sin duda, vamos a ver, esta integración con Odilo, nosotros hemos trabajado, digamos, para diferentes clientes en diferentes circunstancias, a demanda de lo que cada uno quiere. La integración con Odilo lo que nos va a poner es, no vamos a decir a los pies de los caballos, sino la realidad del investigador y del gestor, que hasta ahora nunca hemos hecho esa
esa reflexión sobre qué es lo que se vaya necesitando, ¿no? O sea, nosotros vamos resolviendo problemas conforme se van planteando desde el punto de vista de ¿es necesario tal? Bueno, pues se va resolviendo, ¿no? Lo que tenemos ahora mismo da prácticamente respuesta a todo eso, pero sin duda van a salir nuevos retos y sin duda van a salir nuevas necesidades que se irán desarrollando, porque nuestra empresa tiene una componente muy potente de investigación, dado el origen, ¿eh? Y por tanto creemos que hoy en día somos pioneros y bueno, vamos a ir resolviendo casi todo gracias ahora y de la mano de Odilo. ¿Tú cómo crees que podría, en qué términos podría aprovechar todas estas herramientas Odilo? Bueno, pues la solución de Odilo presenta una ventaja en la gestión integral de la información que custodian nuestros archivos, y ya sabemos que los archivos son las minas de oro de las minas de oro de los investigadores. Poder formar parte de un proyecto estable y tan difundido entre las instituciones públicas y privadas daría a Transcriptorium, digamos, un empujón, más si cabe, hacia su misión de auxiliar en estas labores de investigación de miles de investigadores que has comentado. Pero me surge una curiosidad. ¿Cuáles son los términos más buscados a través de la herramienta? Vamos, teniendo en cuenta que nosotros en abierto tenemos pocos demostradores. Lógicamente, cuando trabajamos para clientes, los clientes no quieren que esas cosas estén abiertas, salvo que ellos sea ese su objetivo. Y de los que tenemos, pues por ejemplo, de una colección de un filósofo inglés, Bentham, pues en inglés, pues prácticamente todo lo que tenga que ver con la obra de este señor, porque era un trabajo hecho sobre su obra, ¿no? Entonces hay mucha búsqueda de distinta naturaleza. Lo mismo nos sucede con el proyecto Imanic que generó el buscador Chancery, que es documentación de la Cancillería francesa del siglo XIII en latín, y que ha servido para muchos investigadores de hacer investigaciones sobre penas, sobre multas que se ponían, sobre gestión ascendística, etcétera, etcétera. Entonces las búsquedas son muy diversas. Lo mismo, lógicamente, en el proyecto Carabela, aunque tenemos una parte cerrada con clave por cuestión de seguridad de contenido, pero se hacen búsquedas sobre, bueno, productos que venían o que llevaban de América, sobre personajes concretos. Entonces, no hay una búsqueda estrella, sino que dependiendo de cada buscador y de su contenido, lógicamente la búsqueda es diferente. Esther, ¿cómo crees tú que podríamos saber qué tipo de uso y qué nivel de uso dan los investigadores a esta herramienta una vez que nos integremos? Pues actualmente nuestra herramienta permite, a través del módulo Estadísticas y Auditorías, recopilar una serie de datos sobre las acciones que se llevan a cabo tanto en la parte de administración como en el portal de archivos, siendo posible conocer el uso que hacen los usuarios, por ejemplo, de las opciones del portal. Por lo tanto, no es aventurado plantearse que tras la redefinición del módulo en la que actualmente estamos trabajando desde el equipo de producto, pudiéramos recoger cuánto, cómo y qué buscan los usuarios mediante esta nueva funcionalidad que les ofreceríamos. Perfecto, muchísimas gracias a los dos. Ahora me toca a mí interrumpiros un momentito y hacer una pregunta. En este sentido, con todas las cosas que habéis comentado ambos, ¿cómo creéis habéis estudiado cómo encajaría con las herramientas de difusión de Odilo ambas soluciones? ¿Y cuáles de las que tenéis ambos serían las más recomendables al caso? Bueno, pues la solución de archivo y preservación cuenta con un portal de archivo que funciona como una ventana que permite escarbar en la documentación que custodian los archivos, obviamente sin vulnerar las restricciones de acceso a la documentación que ya ha comentado Carlos también. Esto ya supone una ventaja crucial para los investigadores que, aunque en el fondo nos encante zambullirnos en las salas de investigación de las organizaciones, al final necesitamos agilizar nuestras investigaciones con herramientas que nos permitan avanzar en cualquier lugar y a cualquier hora. Siguiendo con mi argumento, con la integración no solo les vamos a permitir acceder a la documentación, sino también navegar por ella, explorarla más a fondo, sin dejarse, digamos, nada en el tintero. ¿Tú qué piensas, Carlos? Bien, Esther, pues vamos a ver, sin duda tecnológicamente no hay ningún problema en esa integración. Nuestros servicios técnicos ya han hecho integraciones con diferentes portales, con diferentes formas de acceso y lógicamente eso va a depender de lo que el cliente, en este caso nosotros, veamos como necesidades, si va a estar la colección en una plataforma, en otra. O sea, a partir de ahí se toman las decisiones y las soluciones técnicas, pero en ningún caso va a haber problema con esa integración. Lo que sí me gustaría saber es cómo creéis o cómo crees tú que pueden encajar
en los portales de archivos y de las colecciones o de los fondos que tenéis ahora mismo, ¿cuál es los más recomendables para integrar? Bueno, pues actualmente nuestra solución de archivo y preservación presenta 3 modalidades de portales de archivo. El portal general, que es para la documentación de carácter público que no tiene restricciones de acceso. Luego está el portal de grupo de usuarios para aquella documentación que por sus características tiene un carácter restringido y que solamente puede ser consultada por un grupo de usuarios específico. Y bueno, también tenemos la modalidad de portal ciudadano, que es para que los ciudadanos puedan acceder a la documentación de la que ellos forman parte interesada. Yo creo que en esta integración los 2 primeros serían sin duda los que más nos interesarían. Pero ¿por qué consideras que esos son los mejores frente a los otros portales? A ver, no existe un portal mejor que otro, todo depende de las necesidades de la organización. Si queremos que la documentación sea visible para todo el mundo, el portal general. Si queremos que la documentación solo pueda ser consultada por ciertos grupos de usuarios, el portal de grupo de usuarios. En este caso, permitirían difundir la documentación de carácter público y, por otro lado, darían una llave a los investigadores para consultar la documentación, digamos, más específica. Todo ello, claro, sin vulnerar las restricciones de acceso a la documentación. O sea, no cualquiera podría verla, ¿vale? Quizá el que menos relevancia tiene, y por eso lo he dejado en último lugar, es el portal ciudadano, porque digamos que está más enfocado a tema de administraciones. Pero yo tengo aquí una duda, Carlos, que me surge, que es, ¿la herramienta tú crees que podría ser aplicable al mismo tiempo? O sea, en el caso de las colecciones manuscritas y no manuscritas, ¿tú crees que lo podríamos aplicar al mismo tiempo? Sí, sí, sin duda. Bueno, no lo he contado antes, pero sí, perfectamente. Hemos trabajado ya colecciones, digamos, formatos impresos, en los cuales está una parte impresa y una parte manuscrita. Hemos trabajado colecciones todo impresa, toda manuscrita. O sea, tenemos ya experiencia y rodaje en todas esas variedades de colecciones. Lo único que sí que quería yo preguntarte ahora a ti es si está garantizada de alguna forma lo que es la restricción de la documentación sensible, la restricción de acceso al del público a esa documentación sensible. Por supuesto, la solución de archivo y preservación va a contar con funcionalidades muy avanzadas que permiten personalizar al máximo el acceso a la documentación. Entre ellas la que te comentábamos del portal de grupo de usuarios, que ya restringe muchísimo, pero hay muchísimas más. Vale, muchas gracias. Perfecto, Carlos, Esther, muchísimas gracias por vuestras respuestas. Ya para finalizar, os voy a hacer un par de preguntas finales y nada, y después ya cerramos y os dejo con vuestras respectivas vidas profesionales, que sé que son muy, muy intensas. Actualmente, Esther, ¿Odilo tiene alguna herramienta o servicio para la indexación de documentos? Sí, disponemos de un servicio de búsqueda en documentos, pero digamos que está más enfocado al reconocimiento óptico de caracteres. Lo que ofrece Transcriptorium va muchísimo más allá de esto. O sea, Carlos nos lo va a poder explicar muchísimo mejor, pero va mucho más allá. Bien, bueno, de alguna manera ya he venido respondiendo a lo largo de la presentación, pero efectivamente al poderse acceder no solamente a los descriptores, a los metadatos con los que normalmente se describen los documentos, sino que podemos acceder al texto completo y más allá del texto completo a todos esos índices probabilísticos de términos que están detrás, es decir, si en un documento hay 100 palabras, nosotros vamos a poder acceder a las 100 palabras más otras cientos que son posibles palabras asociadas, con lo cual la búsqueda va a ser mucho más efectiva. No es una sola transcripción, digamos, sino es una transcripción múltiple y abierta. Entonces, todo ello nos va a permitir poder caracterizar mucho mejor los documentos, describirlos, metadatarlos, y vamos a poder recurrir a una serie de tecnologías. Yo muchas veces le digo a los archiveros, digo, imaginaros que tenéis que catalogar un fondo en el cual nunca habéis entrado y a priori vais a tener un listado de lo que compone de una manera aproximada ese fondo, separado tipológicamente y segmentado incluso los diferentes legajos por páginas en los que están cada uno. Eso es una ayuda bestial para un gestor que tiene que enfrentarse a hacer unos catálogos para los cuales hoy en día ni existen apenas recursos humanos ni de otro tipo. Fantástico, Carlos, Esther. Pues ya pasamos a la última pregunta. Es una pregunta muy especial porque, bueno, nos la hicieron nuestras anteriores invitadas, Sol y Nuria, a las cuales mandamos un saludo desde aquí porque son dos mujeres estupendas y sobre todo tienen una solución maravillosa que ya conocisteis la semana pasada.
Así que nada, os voy a lanzar la pregunta que me dejaron para vosotros, y es que ¿qué novedades nos puede aportar al mundo de la gestión de la información y la documentación esta sinergia, y qué valor añadido le va a dar a nuestro área de negocio, por así decirlo? Pues creo que hemos venido respondiendo a esta pregunta a lo largo de todo el podcast. Y es que nosotros al final lo que vamos a hacer es dar algo que no existe a los investigadores, reforzar todo ese trabajo que desde Transcriptorium llevan haciendo durante años y darle muchísima más visibilidad con la herramienta de archivo y preservación de Odilo. Y digamos que es como una pala para que puedan excavar en ese tesoro que tienen nuestros archivos, ¿no? Bueno, sí, coincido plenamente con Esther y bueno, creemos, desde Transcriptorium nos gusta decir que las tecnologías estas son un cambio de paradigma en cómo enfrentarse a la investigación y la gestión del archivo. Creo que eso lo resume todo. Creo que es una innovación que va a suponer pues grandes avances y grandes beneficios para el investigador y para el gestor de esos fondos documentales. Estoy seguro que sí, Carlos. Coincido completamente con los dos y nada, por mi parte, agradeceros mucho vuestro tiempo hoy a los dos, de verdad. Muchísimas gracias, sobre todo a Transcriptorium, por querer unirse a esta locura, a esta idea. Y de verdad que estoy seguro que de ahora en adelante vamos a poder colaborar mucho más cerca, vamos a poder aportar muchísimas más soluciones a todos los clientes, sobre todo porque, bueno, como está explicando Carlos, la propuesta de valor de Transcriptorium es completamente diferencial, marca muchísimo la diferencia y además esos altos ratios de acierto de la inteligencia artificial que utilizan, unidos con toda nuestra tecnología y nuestra experiencia, van a dar seguro la mejor de las soluciones para todos los clientes, tanto de Transcriptorium como de Odilo. Y por la parte de Esther, pues bueno, creo que no vamos a saber de Esther, que es una crack, una gran experta tanto en el área de gestión documental como en el área de los archivos. Y de verdad que muchísimas gracias a los dos por vuestro tiempo. Os esperamos en el próximo programa y nada, os voy a pedir una última pregunta para nuestros próximos invitados. Bueno, pues a mí se me ocurre el por qué tenemos que digitalizar nuestro archivo. O sea, ¿por qué es imprescindible la digitalización en los archivos? Fantástico, fantástico, Esther. Pues nuestros próximos invitados, que desvelaremos a lo largo de las próximas semanas, responderán encantados seguro a esta pregunta. Así que una vez más, muchísimas gracias a los dos y que tengáis un día estupendo. Y a todos nuestros televidentes, muchísimas gracias por estar siempre ahí. Hasta luego y muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Adiós, adiós.